porque quitó el pecado que nada lo podía quitar, pero la sangre de Jesucristo lo hizo. Así que gracias Señor por ello, porque ahora somos limpios en su sangre. Voy a darle lugar a la palabra de nuestro Dios. Prepárese para escucharla con atención y que pidámosle que sea el Espíritu Santo quien nos ayude a cumplirla en nuestras vidas. Le voy a dar lugar a nuestra hermana Ana Elizabeth. Yo les bendigo. Amén. Dios les bendiga. Vamos a terminar, mi hermano, el libro que estábamos, el capítulo que estábamos leyendo de Nehemías. Nehemías capítulo 13. Amén. Nehemías capítulo 13 y vamos a estar leyendo del versículo 15 al versículo 22. Amén. ¿Ya lo tienen todos? Vamos a leerlo todos juntitos con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: en aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo
cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que el día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron el día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Amén. Tome su lugar. Recordando un poquito, mi hermano, de lo que hablábamos el martes pasado, estábamos hablando de nuestro tema es no descuides la casa de Dios. Y recordando un poquito, hablábamos de cómo este pueblo, así como está terminando el libro de Nehemías, así comenzó. Ahí en el capítulo 1 usted lo puede ver que este pueblo empieza, estaba en gran pecado, le había fallado a Dios en tantas cosas. Y vemos, mi hermano, que todo lo que había hecho. ¿Cuántos se acuerdan del martes pasado lo que se estaba hablando? Nadie se acuerda. Amén. Miren las transmisiones y no se acuerdan. Una nada más. Recordando, le voy a hacer un recuento rapidito para que se acuerde de lo que estuvimos hablando. Hablamos de cómo este pueblo le había fallado a Dios, cómo Nehemías se va un tiempo, porque recuerde que Nehemías solo había pedido un permiso para ir y levantar aquella ciudad, pero él tenía que regresar a su puesto. Acuérdense que él estaba allá, tenía un puesto importante con el rey. Entonces él regresa, mi hermano. Y durante ese tiempo que Nehemías regresa a su puesto que él tenía, vemos cómo el pueblo de Israel vuelve a caer en lo que Dios ya les había perdonado, en lo que Dios ya les había restaurado. Y la pregunta que hacíamos era si había sido suficiente haber puesto reformas, si había sido suficiente que se hubieran puesto reformas, que se les hubiera leído la ley. Y vemos que no había sido suficiente. ¿Por qué? Porque este pueblo vuelve a caer en lo mismo. Vemos cómo me voy a adelantar tantito, cómo este sumo sacerdote Abinadab deja entrar a uno de los enemigos que Nehemías había tenido en capítulos anteriores. ¿Se acuerda de Sanballat y Tobías? ¿Bien? Que se habían opuesto a la obra de Dios y que hacían todo para que la obra de Dios no se hiciera. Entonces, vemos, mi amor, que este sumo sacerdote emparenta con Tobías. El enemigo, uno de los enemigos del pueblo de Dios, vemos que este hombre no amaba al pueblo de Dios. Vemos que este hombre quería todo el mal para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel. Sentía tanto odio, mi hermano, que vemos cómo emparenta y el sumo sacerdote le acepta. Y vemos cómo este sumo sacerdote, que era el encargado de que no entrara nada que contaminara el templo de Dios, ¿qué hizo, mi hermano? Le hizo un cuartito adentro. ¿Se acuerdan? Que le saca todas las cosas que eran de Dios, las ofrendas, todo lo que era instrumentos, todo lo que era para Dios, lo saca y mete a Tobías. Y decíamos que tenía al mismo diablo viviendo dentro. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo, mi hermano? Que dejaron de diezmar, dejaron de ofrendar. Porque si algo no podía hacer el pueblo era sacar al hombre, ya que el sumo sacerdote era el que había aceptado que este hombre entrara. Entonces, ¿qué más pudo hacer este pueblo? Dejar de diezmar. ¿Y qué sucedió, mi hermano? Decíamos que los levitas y los cantores se sostenían
por medio de las ofrendas de los diezmos. Pero ¿qué pasa al momento de que el pueblo de Israel deja de ofrendar, deja de diezmar? Dice que los levitas tuvieron que dejar la obra de Dios para salir a trabajar, porque no tenían con qué sustentar a sus familias. Entonces vemos el gran problema que había causado la decisión de este sumo sacerdote. Y no nada más de este sacerdote, sino que el pueblo había caído en pecado. Y ahorita lo vamos a ver. Ahorita lo que acabamos de leer, y ahora sí vamos a entrar, es de que aparte de eso, habían dejado de cumplir con la ley que era que el día de reposo ellos descansarían. Dice ahí en el 15, dice, en ese tiempo, está narrando Nehemías, dice, vi que en Judá los sábados algunos hacían vino y llevaban manojos de trigo sobre los burros. También cargaban vino, racimos de uva, higos y toda clase de cargas, y todo eso lo traían a Jerusalén para venderlo. Entonces dice Nehemías, le reprendí por eso. Y luego dice, fíjense lo que dice, mi hermano. Dice, además algunos de Tiro que vivían en la ciudad llevaban pescado y toda clase de productos a Jerusalén para vendérselos a la gente de Judá los días sábados, que eran los días que ellos tenían que descansar. Entonces dice Nehemías, les reprendí así a los jefes de Judá. Está muy mal lo que hacen, les empieza a decir Nehemías. ¿Qué estaba pasando aquí? Usted recuerda que ellos tenían una ley que les decía que descansarían el día de reposo. Amén. Y esto no era ni había comenzado en ese tiempo, mi hermano, sino que esto Dios lo dejó escrito desde Adán y Eva. ¿Se acuerdan? Que les dice que dice 6 días trabajarán y el séptimo descansarán. Descansó Dios. Se ha leído ahí en Génesis, ¿verdad? Que trabajan los 6 días y el séptimo hubo un descanso. Fíjese bien, dice en aquellos días, dice ahí en uno de los versículos, dice, vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo. Decía ahorita, sabemos que este pueblo tenía que respetar lo que era el Shabbat, amén, como el día del Señor. Y esto, comentaba ahorita, venía desde Adán y Eva, donde Dios les dice que el séptimo día también lo santificaría. Amén. Cuenta, mi hermano, le voy a contar algo que ocurrió. Cuenta que cuando los romanos, yo no sé si se los conté el martes pasado, pero si se los conté se los voy a recordar tantito. Cuenta que cuando los romanos entraron allá en Canaán y toman posesión de la tierra de Canaán, hubo varias cosas que a estos hombres les llaman la atención. Hubo 3 cosas que a estos hombres les empieza a llamar la atención. Una de las cosas que a estos hombres les empieza a llamar la atención era que el único lugar del mundo, aquel lugar era el único lugar del mundo donde hay un mar donde no se puede ahogar porque empieza a flotar. ¿Saben qué mar es ese? El Mar Muerto. Ellos les llamó la atención eso y dijo, ¿cómo es? No hay otro lugar donde pase eso y este es el único lugar. Otra de las cosas que a estos romanos les llamó la atención es que el templo de los judíos era tan grande y tan bonito, pero estaba vacío. Para ellos estaba vacío porque no había imágenes, no había nada a lo que los judíos adorasen, pero usted y yo sabemos que este templo estaba solo porque nada más la presencia de Dios lo llenaba. Amén, amén. 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 Y la tercera cosa, mi hermano, que a estos hombres les llamó la atención, era que los romanos dicen, era el único pueblo en toda la humanidad que el séptimo día no trabajaba, incluso hasta los animales. Porque cuando sucedió eso, dicen, porque en aquellos tiempos se trabajaba 7 días a la semana y los animales también. Pero ¿qué pasaba, mi hermano? Que los animales morían.
a veces hasta reventados, porque no les daban un descanso. Entonces, cuando estos hombres les preguntan por qué es que no trabajan, por qué es que hasta en los animales hay un descanso, ellos decían, porque así Dios nos los ha mandado, que dediquemos un tiempo en familia, en oración, orando y leyendo la palabra de Dios. Era el único pueblo que lo hacía. Pero vemos aquí que habían rompido con esa orden, esa ley que Dios les había dejado. Y hoy en día vemos, mi hermano, que es lo mismo con nosotros. ¿Verdad que a todos se les da un día de descanso? Pero no muchos lo cumplen. ¿Verdad que no? Se les da un día de descanso y ¿qué dicen? No, mejor lo trabajo. ¿Para qué? Para tener más dinero. ¿Y qué pasa cuando viene la enfermedad, mi hermano? ¿Por qué Dios permitió que me enfermara? ¿Por qué Dios permite que tenga estrés? ¿Por qué Dios permite que tenga hipertensión por la presión del trabajo? ¿Por qué Dios permite tanta cosa, mi hermano? Pero es que Dios lo permite. ¿Verdad que no? Vemos que hasta a los animalitos no se les da un descanso. ¿Y cómo vienen los alimentos, mi hermano? A veces pensamos que el huevo viene bien, porque aparentemente se ve bien, ¿verdad que sí? Pero hay ocasiones en que lo consumimos y luego viene el malestar, porque no hubo un descanso en el animalito, porque ya nosotros mismos hacemos que sucedan las cosas. Entonces este pueblo de Israel, ese día que descansaba era dedicarlo a la familia, dedicarlo a la oración, a estar hablando de lo que era. Ellos hablaban y recordaban todo lo que Dios había hecho por ellos, dando gracias a Dios por haberles sacado de la esclavitud y haberles dado victoria. Y es lo mismo que Dios nos manda a nosotros. Un día te doy de descanso, dedícalo a mí. Todos, mi hermano. Porque puede el hombre decir, no, es que nosotros siempre trabajamos, pero al hombre se le da un día de descanso en sus trabajos. Así que no hay excusa de que la mujer, porque el hombre trabaja. A todos se nos dio un día de descanso. Por eso la Biblia dice, y volvemos al texto donde dice, el pueblo pereció por falta de conocimiento, porque si hubieras escudriñado las escrituras, hubieras sabido que esa enfermedad no te iba a venir si tú tuvieras un descanso. El cuerpo necesita un descanso. ¿Para qué, mi hermano? Para recobrar fuerzas, para recobrar la energía que el cuerpo necesita para volver a la labor que tiene. Porque a veces trabajamos y estamos tan cansados y no damos el 100 en el trabajo, porque no le damos descanso al cuerpo. Y en aquel día, ¿usted cree que Dios no nos lo va a demandar? Va a decir, no, hijo, yo no te di la enfermedad, tú te la buscaste. Entonces el pueblo había caído en esto, mi hermano. Había faltado al mandato que Dios había dicho, que el sábado no se iba a trabajar, sino que se iba a descansar y se iba a dedicar a Dios, a estar escudriñando su palabra, a estar en familia todos juntos. Fíjese bien, el pueblo de Israel utilizaba ese tiempo para dedicarlo a Dios, no para salirse a pasear. Amén. Me voy a pasear para descansar y distraerme, no. Mira, lea la Biblia y su mente se va a despejar. Amén. Lo dedicaban a eso. Entonces, era una de las cosas que a estos romanos les llama la atención cuando van y poseen la tierra de Canaán, que era el único pueblo de toda la humanidad que cumplía con él. Pero vemos aquí en Nehemías que cayeron en desobediencia. Había estado siendo ignorado, habían ignorado ese mandato que Dios les había dado, habían caído en desobediencia. Entonces, ¿qué pasaba? Ahí lo leemos, que los extranjeros, dice, venían y vendían al pueblo de Israel. ¿Y qué hacía el pueblo de Israel? Les compraba. Me adelanté ahorita, no es para pasear.
no es para mercadear. Amén. Dice, venían y el pueblo les compraba. En su raíz dice, este era un problema de prioridades. Y mire, no hay nada de malo en comprar y vender. Fíjese bien, no hay nada de malo en eso, porque puede ser, no está exagerando mucho. No, solo que cuando nuestro deseo de comprar y vender es para ganar dinero, y eso se vuelve más importante para nosotros que honrar a Dios, ahí está lo malo. Ahí está lo malo, que quito el lugar de Dios para tener dinerito guardado para cuando se ofrezca. ¿Usted cree que Dios no le va a dar si se llega a ofrecer? Amén, mi hermano, diga fuerte amén. Mira, gracias a Dios, y yo no lo digo para jactarme, yo lo digo todo para honra y gloria de Dios, pero mire, gracias a Dios que Dios me ha proveído para arreglar mi camionetita. Gracias a Dios, y yo estoy bien agradecida porque digo, Señor, gracias. Gracias porque no tengo un trabajo donde me den un salario. Mi esposo, pues, hay gastos en la casa donde muchas veces no podemos invertir en la camioneta, que es la que nos mueve. Pero mire, Dios me proveyó. Y gracias a Dios yo le doy toda honra y gloria a nuestro Dios. Porque mire, cuando uno pone en primer lugar, dice, busca el reino de Dios y su justicia, y lo que tú necesites va a venir por añadidura. Y yo lo he comprobado. Digo, gracias, Padre. Gracias, porque es verdad que cuando te ponemos en primer lugar, ¿usted cree que Dios no sabe lo que necesitamos? Dios sabe. Y créame que yo oraba y decía, Padre, dame para esto, pero muchas de las veces toda mi preocupación estaba ahí, y en buscar de Él no. Entonces hay que entender la palabra de Dios, mi amor. Dice, busca las cosas de arriba, búscame, lee, escudriña la palabra, búscame en oración, ten comunión conmigo, y lo que tú necesites va a venir por añadidura. Pero ¿qué necesito hacer antes? Buscar de Dios, preocuparme por las cosas de Dios. El problema aquí no era que vendían y compraban, sino que la intención, mi hermano, con la que lo hacían, que era para tener un dinero guardadito, y dejaban a un lado lo que era para Dios, porque después de que andaban todo el día comprando y vendiendo, ¿usted cree que les quedaban ganas de platicar de la palabra de Dios, de tener comunión con la familia? No, porque cansaban el cuerpo. Por eso Dios, bien sabe, dice, ese día lo vas a descansar y vas a meditar en mi palabra, porque cansado no vas a poder. Yo sé que tienes que trabajar, pero te dan un día de descanso. Y esto era lo que el pueblo de Israel había desobedecido, habían olvidado y estaban ignorando algo que Dios les había mandado. Búsqueme ahí Colosenses, por favor, Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17, y ahí nos deja bien claro que no estamos bajo la ley del día de reposo. Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Léemelo, por favor. Fíjese cómo dice en esta versión, dice, no dejen que nadie los critique por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertas fiestas ni respetan los días de luna nueva o de descanso. Todo eso no era más que la sombra engañosa de lo que estaba por venir. Lo real y verdadero, ¿quién es? Cristo. Amén. Pero ciertamente, dice aquí, estamos bajo la misma obligación de hacer que el honrar a Dios sea más importante que ganar dinero. Porque aún en el pueblo de Dios hay esto, un extra. O a veces los horarios son de 7 a 8, no, yo me quedo hasta las 10 o 11.
para ir acumulando extras. Y luego vienen las consecuencias. Amén. Entonces dice aquí, en los versículos que leíamos de ahí de Nehemías, dice: y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Es una pregunta que Nehemías les está haciendo. O sea que Nehemías sabía que el pecado no era solo un asunto personal. Dice, cuando un pecado es cometido tan abiertamente y se desvía la mirada y se deja sin corrección entre el pueblo de Dios, este hace una invitación a la mano correctora de Dios. ¿Cuál es la forma de evitar, mi hermano? Volviendo bueno, es lo mismo. ¿Cuál es la forma de evitar que el enemigo entre a casa? Aquí, ya no nomás aquí en el local, aquí, en nuestro corazón, en nuestra vida. ¿Cuál es la forma de evitarlo? Cierren las puertas y se acabó. ¿Por qué entra el enemigo? Porque nosotros le abrimos la puerta. Yo decido dejarlo entrar o yo decido no abrirle. Amén. El enemigo, mi hermano, lo va a intentar de muchas maneras, y lo vemos aquí en Nehemías, que lo intentó de muchas maneras, y ahorita lo vamos a recordar otra vez. De muchas maneras intentó el enemigo entrar e involucrarse en el pueblo de Dios. El enemigo, ¿cómo va a hacer en usted, mi hermano? El enemigo va a intentar entrar en su familia, va a intentar entrar en su matrimonio, va a intentar entrar en sus hijos, en sus relaciones con las personas, en sus conversaciones. El enemigo va a intentar entrar en cualquier parte hasta hallar su debilidad. Pero si usted cierra las puertas, mi hermano, el enemigo no podrá entrar. Vemos que aquí se le abrieron las puertas a aquel hombre Tobías. Y no solamente eso, sino que se le hizo un cuartito. El enemigo entra y va a empezar a querer gobernar su vida, si usted lo deja. Pero es nuestra decisión abrirle la puerta o no abrírsela. Dice la Biblia que si nos sometemos a Dios, vamos a poder resistir al diablo. ¿Y qué va a pasar? Y el diablo va a huir. Pero dice, resistir al diablo. ¿Qué es resistir, mi hermano? Le vas a hacer frente y lo vas a estar resistiendo. O sea, no vas a entrar. Y el enemigo va a estar ahí queriendo entrar y usted no vas a entrar hasta que huya. Pero tenemos que resistirlo, mi hermano. Tenemos que tomar el valor. Hablamos los lunes del derecho de un hijo de Dios. Usted tiene la autoridad. Sí, amén. Dice, les he dado autoridad para hollar serpientes, para hacer tanta cosa. Pero ¿por qué dejamos, mi hermano? ¿Por qué dejamos que entre? Porque no nos la hemos creído que somos hijos de un rey. Y que tenemos el derecho, que Dios nos ha dado el derecho de resistirlo, el poder de resistirlo, el dominio propio. Dice, Nehemías no se iba a quedar con los brazos cruzados, mi hermano. ¿Qué hizo Nehemías? Dice, él amenazó, si lo haces otra vez, le dicen, fíjese, y me lo imagino ahí todo molesto, si lo haces otra vez, voy a echar mano y te voy a correr. Vuélvelo a hacer. Es como cuando el papá y la mamá le dicen al niño, ¿verdad? Vuélvelo a hacer para que veas cómo te va. ¿Cuántos papás lo han hecho? Amén, ¿verdad? ¿Verdad, hermanos? Vuélvelo a hacer. Vuélvelo a hacer. Ya te lo dije 2 veces, la tercera. Ahora sí ya voy con la chancla voladora. Y le atinan, mi hermano. Yo no le he podido atinar porque ya los niños corren por todos lados. Pero los de antes sí le atinaban. Amén. Con nosotros le atinaron muchas veces. Entonces dice Nehemías, vuelves a venir y no sabes cómo te va. Y es que él no se refería, mi hermano, dice aquí, él no se refería a la gentil
y volvían a caer en lo mismo. Y volvían a restaurarle Dios y volvían a tener misericordia de ellos y les volvía a perdonar. Y pasaba tiempo y otra vez caían en lo mismo. Mi hermano, que el enemigo sepa que usted y yo somos personas serias. Que sepa que con nosotros no se puede jugar. ¿Por qué juega con nosotros? Porque no nos ve serios. Porque dicen, pues dice que es cristiano, pero yo veo que no se la cree. Dice que es hijo de Dios, pero yo no veo que tenga autoridad sobre mí. Dígale al enemigo, conmigo no vas a estar jugando. Tome la decisión, mi hermano. Tomemos la decisión de ponerle un alto. Así como se lo ponemos nosotros a nuestros hijos, pongámoselo a Dios. Porque a veces el diablo usa a la persona. Nosotros vemos a la persona, pero por eso dice la palabra de Dios, tu lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad, que van sobre las personas y los utiliza para sacarnos de nuestras casillas. ¿Poco no? Dice, no mires a la persona, mira quién está actuando sobre él. Y dígale, el Señor te reprenda, diablo. Pero conmigo no vas a poder, y con mi familia no vas a poder, y con mis hijos no vas a poder, porque tengo un Dios poderoso que me ayuda siempre a salir adelante. Pero llénese, mi hermano, créasela. Somos hijos de un rey. Somos hijos de un rey, tenemos tantos derechos y tantas promesas que Dios nos deja en la palabra de Dios, pero que las ignoramos, porque como me gusta como dice mi hermana, hierren las escrituras. No conocemos porque no escudriñamos. Tenemos, se nos recuerda a veces que en aquel día vamos a ver al diablo, mi hermano, y vamos a decir, ese era el que traía el mundo de cabeza. Es alguien insignificante, mi hermano. Alguien insignificante. Entonces, somos hijos de un rey. Digámosle al diablo, conmigo no vas a jugar. Amén. ¿Qué estaba pasando, mi hermano? Que el pueblo no estaba marcando una diferencia. El pueblo no estaba marcando la diferencia entre los que estaban allá afuera a ellos. Y cuando usted y yo, mi hermano, no nos ponemos en nuestro sitio y no hacemos respetar los valores y no nos comportamos como verdaderos hijos de Dios, ¿qué pasa? Que el mundo nos va a tratar como si fuéramos uno de ellos. Hablábamos en una de las enseñanzas que cuando la gente de afuera sabe que nosotros somos hijos de Dios y que nos comportamos como verdaderos cristianos, ¿verdad que no hablan como lo hacen con otra persona? Saben hasta dónde. Y cuando se les sale, a mí me ha tocado que cuando se les sale alguna maldición o una palabra mal sonante, dicen, ay, perdón, se me salió. ¿Verdad que sí? Pero cuando uno se comporta como ellos, ni perdón le piden, sino que toda su palabra y conversación son puras maldiciones, puras palabras malsonantes, puras palabras en doble sentido. Y eso, mi hermano, es de peligro. Porque si la persona que está afuera conversa con nosotros igual que uno más, cuidado. Porque quiere decir que no me estoy comportando como un verdadero hijo de Dios. Entonces, marquemos la diferencia, algo que el pueblo de Dios no estaba haciendo. El pueblo de Israel no lo estaba haciendo, sino que ya hacían lo que los otros hacían. Se mezclaron, mi hermano. Vamos a llegar ahorita donde ellos se mezclan. Bueno, ya lo habíamos leído, que se empiezan a mezclar entre los que estaban afuera, entre los que adoraban otros dioses. Y ahí empezó todo el asunto. Léanme ahí, por favor, ahí en Nehemías 13, del 23 al 31.
por favor. Y asimismo, en aquellos días, judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. La mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije, y le herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos y para vosotros mismos. No pecó por esto Salomón, rey de Israel, bien que muchas naciones tuvo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joaida, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat, coronita. Por tanto, lo orienté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Qué tremendo, ya estaba bien enojado Nehemías, hermano. Dice, y discutí con esos hombres y los maldije, a algunos les di golpes y les arranqué el cabello. ¿Cómo ven? Que vaya nuestro líder o el pastor y nos arranque el pelo. No lo vas a entender. Una buena razón, dicen cachetadas santas. Dice, les arranqué el cabello y los obligué a prometer en nombre de Dios que ni ellos ni sus hijos o hijas se casarían con extranjeros. Dice, les recordé, ustedes han cometido el mismo pecado que cometió Salomón. ¿Cuántos se acuerdan del pecado que cometió Salomón? Qué tremendo Salomón, mi hermano. Ha de haber estado demasiado guapo. Oiga. Dice, Dios mío, castiga a los sacerdotes y a los ayudantes que no han respetado el pacto que hicieron contigo. La oración que Nehemías le estaba haciendo a Dios, castígalo, Señor, ya. O sea, Nehemías dice, ya basta, ya es mucho. Oye, los restaura, los levanta, les perdona y vuelven otra vez a lo mismo. Aquellos días, mi hermano, dice, vi así mismo en aquellos días, dice ahí, a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de estas personas el martes pasado? Que Dios no quería que se mezclaran con estas personas, porque cuando el pueblo estuvo pasando por Egipto, ellos no les quisieron dar ni agua ni pan. Entonces les dice, los maldeciré por tal cosa. Entonces, en los años que Nehemías estuvo lejos, los israelitas habían reanudado su práctica de darse el casamiento con personas de las naciones paganas que los rodeaban. Era lo que este pueblo había hecho, aparte de dejar el Shabbat, de no respetarlo. Y esta, mi hermano, era una desobediencia tan grande a la orden que Dios les había dado. ¿Por qué, mi hermano? Quizás usted se pregunte, ¿por qué tanto empeño del Señor de impedir que los judíos se casaran con extranjeros? Porque usted y yo podemos decir, así yo los puedo evangelizar. ¿Verdad que sí? ¿Qué tal si yo lo evangelizo? Me lo gano y lo hago cristiano. ¿Qué tal? Pero vemos, mi hermano, que en la Biblia no funcionó. No funcionó. Y dicen, miren a Salomón, un hombre, mi hermano, dice, uno de los hombres más sabios del mundo. Más sabio, mi hermano, más inteligente del mundo. Que le hacían preguntas difíciles, mi hermano, para ver si caía y
y a ver si caía en eso, pero dice, no les resultaba. Era tan inteligente y tan sabio este hombre que no caía. Pero ¿qué pasó, mi hermano? Dice, sin embargo, la debilidad de Salomón fue que se juntó con quien no debía haberse juntado. Y al final, dice, y lo han repetido muchas veces en los mensajes, dice, al final una manzana podrida es capaz de contaminar todo un saco lleno de manzanas. Sí, ha pasado. ¿A cuánto les ha pasado a las hermanas? Que dejan un tomatito ahí entre todos los bonitos, ¿verdad que así se pudre, se empiezan a aguadar y a manchar y ya no sirven nada? Lo hay que estarle cortando todo lo podridito. ¿Y qué nos quedó del tomate? Nada. ¿Verdad que no? Dice, y al final una manzana podrida es capaz de contaminar todo un saco lleno de manzanas. La Biblia nos enseña, mi hermano, dice que cuando Dios advertía cosas no era para amargarle la existencia al pueblo, no era para estar ahí cuchillito de palo de que quizás y hazlo, sino que era porque sabía de la influencia negativa que iba a tener después en ellos. O sea, yo te lo estoy diciendo porque después van a venir consecuencias que te vas a lamentar una y otra vez. Y que si tú no te mantienes firme, te van a llevar. Te van a llevar. Yo lo digo, miren, mi papá cuando se casó con mi mamá no era cristiano. Pero mi mamá aún así, mis abuelos hablaron con ella, pero dijo ella, yo como quiera me caso. Y la sufrió mi hermano. La sufrió. Tenía que venirse llorando en el camión con nosotros chiquitos hasta la iglesia. Y mi hermano decía, yo no quiero ir, mi papá déjalo aquí. Y no, era una guerra. Una guerra que la sufría mi mamá, pero algo que yo me quedo admirada es de que se mantuvo. Se mantuvo. Ella no dijo, bueno, no, pues es que no se quiere convertir, yo pues me quedo con él, ni modo. No, sino que ella se venía sola. Y es algo angustiante, mi hermano, que la otra persona no te quiera seguir. No era nada bonito. Oye, qué bonito sería que los dos vinieran juntos y los dos educaran a los hijos. Pero no era así. Después, mi papá se convirtió, pero después de mucho tiempo. Pero tuvo que sufrirlo. Dice Dios, eso te quiero evitar. Que si en un matrimonio cristiano de dos vas a sufrirla y te vas a esforzar también, porque los dos se van a estar lijando, los dos se van a estar construyendo. Pero si haces lo contrario, entonces vas a hacer un doble esfuerzo. Y eso es lo que yo te quiero evitar. No era para amargarles la existencia, sino para evitarles las consecuencias, porque no todos aguantan, mi hermano, y terminan haciendo lo que el otro hace. Entonces, eso era lo que les quería evitar. Entonces dice Nehemías, y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos y les arranqué el cabello y les hice jurar por Dios. De esta fuerte reacción de Nehemías, mi hermano, deducimos que consideraba a este como el más peligroso de sus pecados, buscando, dice, un romance impío e involucrándose en relaciones románticas a las cuales Dios había dicho que no. Vemos el ejemplo de Salomón. ¿Qué hizo Salomón? Ahorita leímos. Se fijó en que no se debía de fijar. Pero no nada más eso, mi hermano, sino que dice, pecó, fue poco sabio, desagradó, fue desagradable ante los ojos de Dios. ¿Cuántas mujeres tuvo? 1000 en total. Imagínense 1000 suegras, mi hermano. Si una no la aguanta. Bueno, no sabemos si todas tenían la mamá, ¿verdad? Viva.
Pero imagínense que las tuvieran vivas 1000 suegras. No, Eso era sabio. era sabio. Yo creo que se las buscó sin mamá, ¿verdad? Qué barbaridad de hombre, ¿verdad? Y lo más sorprendente es de que, fíjese, 1000, y cada una tenía su Dios. Entonces la ciudad se llenó de templos con ídolos paganos. Ahí está el hombre sabio. ¿Qué tal? Y usted y yo nos creemos muy inteligentes, mi hermano. No, por eso no. No nos creamos inteligentes. Por eso Dios nos deja aquí escrito reglas que debemos de seguir, porque Él sabe, dice, aún el más sabio, el más inteligente, lo que cometió. ¿Qué nos esperamos usted y yo? Entonces fíjese que a la larga Sanballat y Tobías no entró por aquí, pero fíjese, se empezaron a colar por la otra puerta. Es interesante, mi hermano, ver las estrategias que este hombre, que el enemigo utilizó, que cuando el enemigo, mi hermano, se empeña en destruir a una persona, lo va a intentar de todas formas posibles. No va a decir, por aquí no pude, no, pues ya. No. Va a buscar tantas maneras de destruirle, mi hermano. Nosotros somos hijos de Dios. Y el enemigo busca por todos lados destruirnos. Y hemos leído cómo encontraron a aquel pseudoprofeta llamado Balaam, ¿se acuerdan? Y Balaam, donde el rey le dijo, fíjese, le dice el rey a Balaam, súbete a lo más alto de la montaña, súbete a lo más alto y haz lo que tengas que hacer, pero destruye a ese pueblo. Y dice que este hombre se sube, mi hermano, y empieza a derramar sangre de animales por todos lados, mi hermano. Vio que por un lado no le funcionó, se fue por otro. Vio que por el otro lado no le funcionó, se fue por otro. Pero buscó la manera de maldecir al pueblo. Pero dice que cuando este hombre le lanzaba maldición, Dios lo cambiaba a bendición. Entonces, es algo que a nosotros nos llama la atención, ¿verdad? Pero algo que notamos también, mi hermano, y quiero que usted también lo note, es de que le habla Balac a Balaam y le dice, oye, te he traído y te he pagado para que maldigas al pueblo y lo único que has hecho es bendecirlo. Yo no sé lo que tengas que hacer, pero me vas a decir cómo lo puedo destruir. ¿Y qué empiezan a hacer, mi hermano? Invítalos a sus fiestas. Dice, invítalos a sus fiestas, lleva a tus ídolos, lleva a tus mujeres hermosas y vas a ver cómo cae. Porque si algo sabía este hombre, hermano, es que por medio de la guerra al pueblo de Israel no se le podía vencer. Y hasta el día de hoy vemos que al pueblo de Israel no se le puede vencer porque tienen un Dios que les defiende, mi hermano. Amén. 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 Pero dijo, por la vista, por ahí mero. Hemos estado hablando que la vista es la ventana de ¿dónde? Alma. El alma. Hay un canto que nosotros cantamos de chiquitas que dice, cuidado tus ojitos al mirar, tus manos, cuidado tus manitas al palpar. Dice, porque Dios arriba está y todos escucharán o mirarán, cuidado tus ojitos al mirar. Tan, tan. ¿Por qué? Porque por aquí, mi hermano. Entonces hacen la fiesta, mi hermano, llevan a sus mujeres hermosas y empieza la mezcladera. ¿Y qué pasa? Que uno de ellos se casa con la hija de Tobías, o viceversa. Dice, ¿cómo se puede cerrar un nombre de Dios? Es una pregunta. De tal manera que saca las cosas del templo e invita al enemigo a vivir dentro de casa de Dios. ¿Cómo es posible eso, mi hermano? Es impresionante cómo, y lo voy a decir así, cómo le metió un gol el enemigo al sumo sacerdote. Es tan impresionante, mi hermano, que el enemigo fue a vivir
del templo. Entonces dice Nehemías: acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Al final de todo, Nehemías sabía que hizo lo mejor que pudo para hacer al pueblo de Dios fuerte, a salvo y seguro. Más allá de eso, también los guió a ser puros, adoradores y obedientes. Nehemías, mi hermano, cargaba con un sentimiento de fracaso. ¿Cómo cree que se sentía Nehemías después de todo el trabajo que había hecho, mi hermano? Allí en Nehemías 10 el pueblo hizo un solemne pacto. ¿Cuántos se acuerdan? Un pacto con Dios de que no harían tres cosas. Número 1, tener relaciones románticas impías. Ahí en el 10, versículo 30. Número 2, comprar y vender en el día de reposo, versículo 31. Y número 3, apoyar la obra de Dios con dinero como Él lo había ordenado, versículos del 32 al 39. Ellos habían hecho ese pacto. Sin embargo, aquí en Nehemías capítulo 13, alrededor de 10 a 12 años después, Israel se encontraba en los mismos pecados que habían cometido al principio. ¿En dónde nos encontramos usted y yo en estos momentos? De cuando aceptamos a Cristo y hicimos un pacto con Dios de vivir solo para Él. ¿En dónde nos encontramos usted y yo? ¿Cuántos años después? 20, 30, 10. ¿En qué posición estamos ahorita, mi amor? ¿En la misma de hace 10, 20 años? ¿O estamos como este pueblo? En cómo empezó en aquel tiempo antes. Váyanse con esta pregunta. Medítenla. ¿Dónde me encuentro? En Nehemías 10:39 el pueblo prometió: no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Era una promesa que ellos habían hecho. Pero más adelante, en el verso 11 de este capítulo 13, Nehemías tuvo que preguntar: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? ¿Por qué está la casa de Dios abandonada? ¿Por qué? Porque Israel no mantuvo sus promesas delante de Dios. ¿Hemos mantenido las promesas que le hemos hecho a Dios? Y esto deja un punto, mi hermano, bien claro, que dice la ley. Esto es reglas, esto es votos, esto es promesas, etc. Finalmente dice: no tienen poder para detener el pecado. Solo la gracia de Dios viva y fluyendo en nuestras vidas puede darnos el poder para verdaderamente vencer el pecado. ¿Cómo venció Jesús la tentación? Y lo hemos estado hablando en las enseñanzas. Porque Él estaba lleno de la palabra. ¿Cómo podemos vencer usted y yo el pecado? Cuando estemos llenos de la palabra de Dios. De otra manera no podremos. A través del Espíritu Santo podremos vencerlo. Pero si le hemos hecho un cuartito ahí a algo, fíjese, ahí en Romanos 8:3 dice: Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podrá haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Dios envió a su propio Hijo y lo envió tan débil como nosotros, los pecadores. Lo envió para que muriera por nuestros pecados. Así, por medio de Él, Dios destruyó el pecado. Amén. Por medio de Él, Dios destruyó el pecado. Muchos cristianos buscan la victoria al hacer reglas, votos, promesas y fracasan en encontrarla. ¿Por qué, mi hermano? Dice: porque todas esas cosas tienden a poner la mirada en nosotros mismos y no en Jesús. Yo puedo, decían el domingo, por mi inteligencia. Pero una persona llena de Dios dice: por la inteligencia que Dios ha puesto en mí, por el poder y dominio propio que Dios ha puesto en mí. Entonces, mi hermano, fíjese, voy a terminar ya con esto. Dice, le voy a contar un pequeño anécdota donde dice: cuenta un predicador que allá en Estados Unidos, mi hermano, hay unos árboles gigantes. Bueno, los que han ido para allá a lo mejor y los han visto, grandísimos, unos
Yo no sé cuántos les conozco, pero son unos árboles grandísimos, troncos grandes, altísimos, que se llaman secoyas. Entonces cuenta este predicador que resulta que había una secoya que había aguantado muchas tormentas, mi hermano, muchos aires fuertes, muchos huracanes. Y la secoya siempre estaba ahí en pie, siempre. Entonces, un día, dice, este enorme árbol, un día en la mañana amaneció tumbado, amaneció ahí tirado en el camino, y la gente estaba alrededor asombrada de cómo este árbol de tantos años, todo lo que había aguantado, estaba tirado ahí en el camino. Entonces empiezan a ir científicos, expertos a ver qué era lo que había ocurrido, y agarran un pedacito de madera y se la llevan para estudiarla, qué era lo que había pasado. Y llegaron a una conclusión, de que unas termitas se habían metido dentro del tronco durante muchos años. Habían estado trabajando ahí, habían estado comiendo la madera. Algo tan diminuto, mi hermano, algo tan insignificante, que aunque por fuera el árbol parecía hermoso y bien sólido, por dentro, dice, por dentro el árbol estaba podrido. ¿Cuántas veces, es una pregunta, cuántas veces el enemigo utiliza esa estrategia sutil de meterse en nuestras vidas desde adentro, ir carcomiendo y carcomiendo y carcomiendo? Dice ahí en Hebreos 12:15, dice, no dejen que nadie se aleje del amor de Dios, tampoco permitan que nadie cause problemas en el grupo, porque eso les hará daño, sería como una planta amarga que los envenenaría. ¿Puede un creyente llegar a tener amargura, mi hermano? Sí. Va carcomiendo y carcomiendo y carcomiendo hasta que después vemos a la persona caída. La veíamos bien por fuera como este árbol, pero por dentro estaba siendo carcomido, porque dejamos que entrara el enojo, porque dejamos que entrara la amargura, porque dejamos que entraran los celos, porque dejamos que entrara tanta cosa que va carcomiendo nuestro interior. Y entonces se nos dice, cuidado, porque no sea que eso sea una forma sutil que esté entrando a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro hogar, y desde adentro esté carcomiendo todo, aunque los vean cantando, aunque nos vean levantando las manos, aunque nos vean orando, leyendo la Biblia, pero dice, cuidado, porque tarde o temprano va a caer. Si no arrancamos eso de raíz, nosotros solos no podremos, pero dice, te he dado el Espíritu Santo para que lo puedas lograr. Así que cuidemos, mi hermano, cuidémonos de esas pequeñas cosas a las cuales no les damos tanta importancia, pero que si las tenemos, va a llegar el día en que van a venir las consecuencias. Amén. Póngase de pie y váyase meditando en esta palabra. ¿En qué posición estamos usted y yo en este momento? ¿Hay algo que esté carcomiendo nuestra vida? Quitémoslo. Lo podemos lograr en el nombre de Cristo. Amén. Voy a dejar lugar así para terminar. Dios le bendiga. Vamos a tomar lugar para estar orando por la hermana Valeria Martínez de Guatemala. Ella pide oración por ella y por su familia, y ella misma pide oración para venir a Monterrey. Es de Guatemala, venir a Monterrey y venir a visitarnos. Entonces pues vamos a orar para que Dios conteste su petición que hay en su familia. Ella tenía una niña enferma y dice que orando por su niña, está hospitalizada. Entonces pues vamos a orar que Dios suple esta petición. Padre, te alabamos en esta hora y te damos gracias por tu hermosa palabra. Gracias, oh Dios, por este consejo que has preparado para cada uno de
pedimos en el nombre de Jesús que atesoremos tu palabra, Dios amado. Tu palabra dice que esto se escribió para ejemplo de nosotros, para que nosotros no hagamos lo mismo que ellos hicieron. Ayuda a que tu familia, Señor mío, se comprometa verdaderamente contigo, porque no estamos obedeciendo al hombre, sino que estamos obedeciendo a tu palabra, para poder estar un día contigo y poder gozar de una eternidad. Ayúdanos, oh Dios amado, a poder poner por obra toda esta palabra que tú nos das día a día. En esta hora todos unidos, nos unimos a la oración, a la petición de nuestra hermana Valeria Martínez. Gracias, oh Dios amado, por la obra que hace de su pequeña. Te pedimos por esta oración que ella pide por su familia, que tú les ayudes, oh Dios amado. Padre, te damos gracias porque siempre tenemos necesidad de ti, y eso es bueno, porque podemos ver tu obra, podemos ver tus milagros, podemos ver tu cuidado, podemos sentir tu protección. Te dejamos en tus manos a toda la familia de nuestra hermana Valeria, y que tú suplas su petición, oh Dios amado, que si es tu voluntad, un día que ella pueda estar en Monterrey, que tú pongas todos los medios para que así sea. Gracias por cada oyente que se ha conectado en esta hora, y por aquellos que en el transcurso de las horas se van a conectar, que puedan escuchar tu palabra y que tu Espíritu Santo hable a cada uno de ellos, y que tú suplas cada necesidad que tengan conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén, amén.